Bien, y aquí en Levántate New York hoy contamos con la presencia del presidente del Instituto Duartiano desde la República Dominicana. Está con nosotros el doctor Wilson Gómez Ramírez, a quien le damos la bienvenida aquí a Levántate New York, chicos. Muchas gracias, de Bienvenido, verdad que es un doctor. honor, gracias. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio de tanta tradición, Levántate New York, y de verdad que agradezco mucho que nos permitan compartir con ustedes, y en este caso el vínculo fue Daisy Cabrera, quien es la presidenta de la filial duartiana en Nueva York, del Instituto Duartiano. Sí, placer de traerlo nueva vez a usted aquí con nosotros, a Levántate New York, y preguntarle ¿qué le trae desde la República Dominicana esta vez aquí a la ciudad de Nueva York? Bueno, varias cosas. En primer lugar, siempre reconociendo lo que significa esta ciudad para la República Dominicana, el impacto que tiene Nueva York en nuestro país y viceversa, el impacto que tienen los dominicanos en la vida de Nueva York. Y en esta oportunidad, pues, por un lado, el reunirnos con el equipo que representa al Instituto Duartiano en Nueva York, aquí. Y entonces también, por supuesto, el desfile de la dominicanidad, ese desfile que se produce cada año en el Bronx. Y entonces, pues, participar de él, intercambiar con la gran población y hacer una difusión de material patriótico duartiano, y particularmente una manifestación inequívoca de que nuestro país es un país que está alerta respecto de su nacionalidad, de su soberanía, de la defensa patria, y precisamente de eso se trata, de la proyección del ideal duartiano en todas las latitudes, y sobre todo donde hay núcleos tan representativos de dominicanos como esta gran urbe. Señor Wilson Lukarovich, algún día explicaremos lo que significa el Oscar Pérez de este lado. Anteriormente, antes de su participación, estuvimos hablando de la creación de una conciencia nacional. Ajá. Y lo importante que es la necesidad de crear una conciencia nacional, especialmente en estos instantes donde la dominicanidad ya no se encuentra concentrada en un solo lugar, sino que está desgregada por el mundo. ¿Qué papel puede o debe jugar la figura de Duarte en la creación de esa conciencia de nación, que todavía estamos lejos de ella? Bueno, mire, es una apreciación, sin embargo, yo le voy a decir, el esfuerzo de Duarte, el esfuerzo trinitario, la acción trinitaria y los logros de esas múltiples actividades puestas en práctica por los trinitarios revelan 180 años después que se consiguió el propósito de hacer una conciencia nacional. Un pueblo que sin ejército, sin una tradición de república, y enfrentó un ejército que venía ya con 40 años de experiencia, porque hay que recordar que la República de Haití se formó 40 años antes que nosotros. Es más, fue el primer estado latinoamericano. Y nosotros nos formamos, ¿verdad?, bajo una acción de 6 años, la formación de la sociedad patriótica, la proclamación de la independencia. A partir de ese año 1844, entonces se producen entre acciones armadas, encuentros, combates y batallas, 29 acciones, donde las armas dominicanas, pese a no contar con ejército ni experiencia de ejército, se impusieron. ¿Por qué se impusieron? Por la conciencia patriótica. Ese grupo trinitario alimentó la mente y el corazón de los dominicanos, siempre.
Y eso explica que a lo largo de la historia, todas las veces que la República Dominicana fue invadida, conculcadas sus libertades, su independencia, eclipsada su soberanía, ese pueblo se levantó en armas, defendiendo frente a potencias su integridad, su nacionalidad, y ha sobrevivido en una lucha constante, porque lo que les reitero, en 180 años han sido luchas permanentes, todavía hoy, cada hora, cada minuto, cada segundo, los dominicanos tenemos que estar defendiendo la soberanía nacional. Todos los países cuando proclaman su independencia, ahí termina todo y viven en paz. En el caso nuestro no, es todos los días. Una lucha que no acaba ni acabará. Ahora, un pueblo forjado y determinado a vivir en libertad, en independencia y en soberanía. Un pueblo que nació para ser grande. Porque las lecciones que dan los dominicanos en las cosas que hacen, en los deportes, en la actividad artística, en la actividad social, en la actividad profesional, son cuestiones que ni siquiera se explican racionalmente. ¿Cómo logran tantas cosas un pueblo tan pequeño que impacta el mundo, que dos ritmos musicales de ese país, pese a su limitación en términos territoriales, se imponen en el mundo? Es la grandeza del dominicano, es esa conciencia patriótica, porque el dominicano que asume una relación con cualquier ciudadano de otro país termina imponiéndole el gusto dominicano, la comida dominicana, la música dominicana, los elementos dominicanos. Entonces hay que estar claro, esta es una nacionalidad fuerte, contrario a lo que se cree. Que no. En la República Dominicana todos los días marcha un ejército de jóvenes a las escuelas. Y nosotros que vamos a la frontera y a todas partes, a las escuelas, sorprendentemente grato resulta cuando esos jóvenes interpretan todas las estrofas del himno nacional, el himno a Duarte, el himno a la bandera, cuando ellos se le inaugura una plaza patriótica, como estos muchachos vibran. Patriotismo, pese a todo. Doctor Wilson Gómez. De acuerdo con eso, doctor, pero estamos viendo una República Dominicana que está siendo sigilosamente invadida por el pueblo haitiano, y estamos viendo dominicanos que están saliendo fuera de su patria y cediéndole terreno. ¿Qué está pasando con esa situación? Bueno, no hay duda, nosotros luchamos contra fuerzas muy poderosas, organismos internacionales, grandes potencias, alrededor de eso muchos recursos, nuevas políticas y agendas, y particularmente una señalada acción permanente de ataque a la República Dominicana. Nosotros nos defendemos de todo eso y nosotros estamos en capacidad de resistir todo eso. Todo eso. Es decir, ahí hay un pueblo que lucha todos los días, independientemente de eso. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir demandando de la autoridad nacional, por un lado, no solo el asunto de invocar en los eventos internacionales, en cónclaves, en asambleas, en reuniones, que la comunidad internacional acuda en ayuda de Haití, que es correcto eso, que es correcto. No, pero también ahí hay que hacer políticas muy claras de defensa al interés nacional. Cuando uno advierte, por ejemplo, que se incentivan los sectores donde están los indocumentados, ilegales, haitianos, que se le ha mejorado los niveles de salario. El trabajo del campo se ha mejorado. Los de la construcción se le ha mejorado. A las domésticas se le hizo un régimen tan ambicioso que no ha podido aplicarse. Sectores donde están fundamentalmente estas personas. Pero al dominicano de salario mínimo no se le ha mejorado su salario mínimo. Y eso sí es preocupante, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho eso y lo decimos permanentemente,
y protestamos respecto, con lo mismo que no se ha puesto en práctica una política diplomática agresiva para edificar al mundo respecto de la realidad. Porque muchos países del mundo desconocen cuál es la realidad histórica. Mucha gente no sabe que la independencia nacional fue con respecto a Haití, que nosotros fuimos sojuzgados, que nosotros levantamos un documento que se llama Manifiesto del 16 de enero de 1844, denunciando todas las tropelías, despojo de tierra, prohibición de derechos, que la Constitución haitiana prohibía que un dominicano o una persona que estuviera en esa parte de la isla pudiera tener una propiedad inmobiliaria o pudiera ocupar un cargo de gobierno para estar intervenido. Todo eso es necesario que la gente sepa. Además, nosotros no podemos ser, ni podemos practicar la xenofobia, ni la discriminación, ni podemos tampoco por asuntos de color o raza, nada de eso. En Dominicana no se da eso, nosotros somos una mezcla. Pero eso mucha gente lo desconoce, que el dominicano es una mezcla de razas, donde está presente el negro, el blanco en menor medida, el indígena. Todo eso es lo que conforma la dominicanidad, realmente. Doctor Wilson Gómez, perdóname. Doctor Wilson Gómez, José Rodríguez de este lado. Vamos a saludar a la representante del Instituto Duartiano, que le acompaña, Daisy Cabrera, aquí en Nueva York, presidente. que es la que representa aquí en Nueva York el Instituto Duartiano. Así es. Doctor Wilson Gómez, el pueblo, hay un principio que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Usted acaba de señalar algo muy real y irrebatible, que nosotros fuimos independizados de los haitianos en 1844 por los jóvenes que encabezó Juan Pablo Duarte, que justamente en este mes de julio es el mes aniversario de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Así es. Siguiendo lo que le decía la compañera Viviana, hay una situación real en la República Dominicana. Hay una parte de la sociedad dominicana que sigue abrazado, una gran parte, el pueblo dominicano en su conjunto, seguimos abrazados a la dominicanidad, y los principios de los trinitarios tratamos de llevarlo en el corazón y en el pecho. Sin embargo, hay un temor de importantes sectores en que la presencia masiva de haitianos, por la fragilidad o la falta de aplicación de una ley migratoria, puede convertir en un futuro no muy lejano a la República Dominicana en un país que cambie su identidad. Escuché a un argentino anoche diciendo él que en su condición de argentino era lamentable que él esté pronosticando que si sigue el derrotero, la República Dominicana en menos de 10 años dominarán los haitianos. ¿Cuál es la opinión suya en ese sentido? Mire, es muy difícil. Cuando usted ve que Haití invadió a nuestro país en 1822 con su poderoso ejército, que prohibió el idioma español en los documentos oficiales, que cerró las universidades, que las escuelas particulares que funcionaban dejaron de hacerlo y que los maestros tuvieron que salir a otros países. Razón por la que Duarte tuvo que salir fuera a prepararse. Óigame, y no se pudo. No se pudo, ¿por qué? Porque el pueblo resistió. 22 años cuando la vida estaba detenida. La vida estaba detenida. No había lo que hay hoy. Tantas alternativas para la distracción y que el tiempo pase y uno no se da cuenta. No. Una época donde no había medios de comunicación, donde no había distracción ninguna. Y sin embargo, ese pueblo sobrevivió a todo esto de modo y manera que nosotros terminamos venciendo. Óigame, el país, la República Dominicana, no se amilana. Y no es verdad que va a aceptar, por más que usted vea, por más amenaza que haya. Ahora, hay políticas muy activas que procuran de alguna manera acicatear
a los dominicanos. Y hay también servidores del Estado, funcionarios, en distintos gobiernos, hay que ser justo, que aceptan imposiciones. Hay otros que no. Hay otros que resisten. Señor Gómez, estamos viendo, Ivana Burgos de este lado, usted plantea que es imposible que pudieran ellos invadirnos como ocurrió en el pasado, pero nosotros estamos viendo de manera real la sociedad dominicana de que el pueblo haitiano no necesita un ejército, ni va a necesitar invadirnos con las armas, porque lo real que está sucediendo allá es que nosotros estamos siendo invadidos pacíficamente y eso se está llevando a todos los estamentos de la sociedad. Pues solamente hay que caminar por cualquier calle de Santo Domingo, pues para uno darse cuenta de que usted se topa fácilmente de 10 ciudadanos, cuando usted camina por cualquier calle, con 7 u 8 haitianos y 2 o 3 dominicanos. En las escuelas también, los niños dominicanos se están quedando sin cupo porque están llenas de niños haitianos. Claro, el pan de la enseñanza no se le niega a nadie, pero es una realidad que significa lo que significa eso en términos ya de población. También en los hospitales vemos que para marzo de este año ya había sobrepasado los 5.000 partos de ciudadanas haitianas, sobrepasando el nacimiento de niños dominicanos. También en el empresariado, a nivel empresarial, vemos que la mano de obra haitiana ha ocupado el 90%, por no decir, porque es real, es el 90% que ha ocupado en perjuicio de los dominicanos. Los dominicanos se les hace difícil conseguir un trabajo, pero sin embargo el haitiano lo consigue mucho más fácil. Entonces, si eso no es una invasión, ¿a qué podría llamarse la invasión? Cuando ya no vamos a tener, primero, el derecho a inscribir nuestros hijos en las escuelas, ni vamos a tener la facilidad en los hospitales, ¿cómo se llama esto? La preferencia en nuestro país, donde se invierte en los ciudadanos haitianos y un dominicano se muere hasta por una aspirina. Un dominicano tiene un accidente y no tiene cómo ponerse clavo en unas piernas, pero se gastan millones en ciudadanos de otros países. Entonces, si a esto no se le llama invasión pacífica, ¿qué tenemos nosotros los dominicanos que esperar ver para darnos cuenta que estamos invadidos? Porque estamos invadidos hace tiempo. Bueno, ciertamente lo que usted dice no tiene desperdicio. Nosotros decimos que no tenemos un problema inmigratorio, tenemos un problema de ocupación. Y realmente, pero una responsabilidad clara de la autoridad dominicana, porque hay leyes migratorias, y nosotros abogamos permanentemente porque el gobierno central, el Estado, apoye la Dirección General de Migración económicamente, y que ese apoyo tiene que expresarse en términos morales y políticos, pero también en términos materiales económicos. Es necesario que la actuación de la Dirección General de Migración vaya en proporción y consonancia con la cantidad de personas. Fíjese que todos los días es una lucha, Fíjese que el Código Penal tenía el artículo 86, creo que el numeral 11, que lo pasaron así por debajo de la mesa, que yo he pedido públicamente que digan quién lo puso, porque el que lo puso traicionó la patria, porque ese artículo establecía, óigame, considerar un crimen agravado el transportar grupos de personas, ¿verdad?, de manera masiva, inclusive la deportación, de modo que establecía una sanción penal de 40 años de prisión. Eso significaba que se iba a amarrar y se iba a atar de mano y pies a la Dirección General de Migración. Óigame por dónde van las cosas y cómo se detecta eso, y tenemos que denunciarlo, y entonces fuimos a la vista pública a exponer eso. ¿Me entiende?
Y eso lo han considerado, parece que de las cosas que van a excluir, pero está en el Código Penal. Entonces hay conspiraciones, ¿eh? ¿Eso usted cree que eso llegó así? No, eso viene. Esa es una recomendación de organismos internacionales. Porque allá hace tiempo que esos organismos están gravitando. ¿A cuáles sectores considera usted que le favorece esta inmigración masiva y de mano de obra en la República Dominicana? Mire, desafortunadamente, el hombre de comercio nuestro, el hombre de industria, los hombres de las empresas, se han vuelto absolutamente insensibles. Igual que el dinero, que no tiene sentimiento. Ellos se han ido de bruce por esa misma línea. A ellos lo que les importa es que haya un mercado de consumo y que haya mano de obra barata y que no haya ley. Ninguna ley de protección al interés nacional. Eso es lo que se persigue fundamentalmente. Esa es la actitud que se ha asumido. Nosotros entendemos muy claramente que es necesario estar despierto, porque hay resistencia. La Constitución de la República manda en el artículo 63, numeral 13, que se enseñe la Constitución obligatoriamente en las escuelas, la historia nacional en los términos que tiene que ser enseñada, la moral y cívica, los valores patrios, y eso no se aplica. Desaparecieron de los pero hay una cosa que yo no entiendo. Cada vez que yo hablo con los dominicanos sobre este problema, todo el mundo habla de organismos internacionales, nadie menciona cuál, pero todo el mundo habla de organismos internacionales. La OEA, la ONU, claro. Pero nosotros sabemos, es como si la OEA trabajara para los sectores ricos de la República Dominicana, porque los únicos que se benefician de la explotación y de la inmigración del haitiano hacia la República Dominicana no es ni la OEA, ni los organismos internacionales, es el empresariado dominicano, que es el que financia los gobiernos en la República Dominicana. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué nosotros constantemente estamos hablando de organismos internacionales cuando los únicos que tienen la potestad de hacer lo que están haciendo son el empresariado dominicano que elige nuestras cosas? Cada vez que yo participo en un seminario acá, sí, inclusive hasta cosas, ellos dicen, señores, y uno le hace la misma pregunta, le dice, pero ven acá, ustedes se han leído los reportes que nosotros hemos hecho sobre los Estados Unidos, el trato al inmigrante. Ustedes saben los reportes que hemos hecho sobre Costa Rica. Ustedes saben los reportes que hemos hecho sobre Argentina. Ustedes han hecho los reportes que nosotros vemos a través del mundo, que hemos hecho sobre Europa. Entonces, la vara con que se mide a República Dominicana es la misma con la que se mide a todo el mundo. No. O sea, un momento, señor. Nosotros podemos decir que no, pero todo lo que nosotros podemos hacer... Yo le voy a explicar por qué no. Todo lo que nosotros podemos hacer es remitirnos a los documentos de Amnistía Internacional, los organismos internacionales. Porque nosotros somos signatarios de ciertos acuerdos internacionales. Sí. Por ejemplo, el 80-20, los organismos internacionales no han puesto una pistola en la cabeza para que no lo cumplamos. Usted mismo, nosotros le hemos puesto una pistola en el pecho para que nosotros no controlemos la frontera. Señores, nosotros en República Dominicana, los primeros 4 kilómetros del país es tierra de nadie. La frontera comienza en Dajabón, pero la protección comienza en Cañongo, que son 4 kilómetros dentro de la República Dominicana. No hay nadie protegiendo la República Dominicana en la frontera. Y yo me crié en Dajabón. Los primeros 4 kilómetros es tierra de nadie en Dajabón. Usted va al puente, lo que había es un solo cosa diciendo, tú pasas, no pasas, dame lo mío, solo que en el puente, en el puente. Y el primer chequeo está en Cañongo, a 4 kilómetros y pico de la frontera. Y yo no he visto ningún organismo internacional en la República Dominicana no cubra tu frontera. Entonces, o sea, explíquenme eso. O sea, ¿por qué constantemente nosotros traemos organismos internacionales cuando por el único presidente que nosotros votamos es por la República Dominicana y la Constitución de la República Dominicana lo obliga a él cumplir con la Constitución? Y el primer papel de la Fuerza Armada es la protección del territorio nacional. Y perdona que ha sido tan largo, pero es un tema un poco pasional. Al doctor en esa respuesta. Mire, no podemos desconocer que estos tiempos los gobiernos de los diferentes países tienen una presión fuerte
de grandes potencias y de organismos internacionales. Los países nuestros no deciden muchas cosas. Ese Fondo Monetario Internacional, que son brazos de esos organismos internacionales, esas agencias distintas, reservadas para las actividades diferentes de los países, juegan papeles. ¿Usted cree que el ministro de Educación no aplica el 63 numeral 11 con respecto a la historia nacional, a los libros de historia del país, en lo que concierne a la cuestión de la moral y cívica, a la cuestión patriótica, porque él quiere o no quiere? Le imponen, y para conceder préstamos condicionan, y para conceder favores que estos países reciben condicionan, y para ser tomado en cuenta con respecto a tal tratado condicionan. Y ellos tienen un despropósito con la República Dominicana. Ellos quieren resolver el problema de Haití en República Dominicana. Y eso no es mentira, eso es así y es cierto. No lo digo yo, esto no es un capricho. ¿Usted quiere decirme que a los Estados Unidos les preocupa lo que pasa en Haití? Perdóneme, mire. Claro que sí. Mire. Claro que sí. Mire, entienda lo siguiente. Esa es una zona estratégica. Si usted supiera el contrato que nosotros, y yo entonces como juez constitucional tuve la oportunidad de conocer eso, el tratado que firmaron el gobierno nacional con los Estados Unidos, donde le permitía la entrada uniformados y armados agentes del Departamento de Estado que podían contratar entidades de otros países para operar en la República Dominicana con los beneficios propios de los diplomáticos, los reservados a los diplomáticos, con la posibilidad inclusive de establecer comisiones, especies de tribunales que conocerían las confrontaciones militares entre norteamericanos y dominicanos, con la posibilidad de asumir el control del espectro radioeléctrico de la República Dominicana. Exacto. Pero una serie de cosas que yo no termino aquí, y nosotros lo anulamos por considerar lo que lesionaba severamente la soberanía dominicana. Pero hay otro ahí pendiente todavía, que es el de que el chequeo previo, que es una mentira. El chequeo previo no es ningún chequeo previo. Ahí se mete la cuestión de los refugiados en una disposición traída por los cabellos. Ahí se procura que haya entrenamiento de oficiales de migración norteamericanos en la República Dominicana. Ahí se introduce una serie de cuestiones, inclusive de control aeroportuario, no solo en la zona propiamente migratoria, sino hasta en la de comercio, con posibilidad de estar armado y de aprender a dominicanos y someterlo a cuestionario en su país para luego entregarlo cuando le pareciere a las autoridades nacionales. Óigame, lo que libra a la República Dominicana, mucha gente no sabe en los niveles de gravedad. Y cuando yo hablo de organismo internacional, no es porque me cuentan, es porque yo he vivido la experiencia. Yo viví como un juez esa experiencia. Y las presiones que se ejercieron de todos los estamentos nacionales, Palacio Nacional, los empresarios del turismo, las asociaciones que tienen que ver con el turismo, ir allá. ¿Qué por qué? Digo yo, no, yo estoy claro de que eso es lesivo a la soberanía dominicana, con respecto a los jueces que estábamos resistiendo. ¿Entiende? Entonces yo no hablo por hablar, yo hablo por experiencia propia y digo lo siguiente. Esos organismos tienen su despropósito. Ahora, desafortunadamente, tenemos autoridades genuflexas, irresponsables. La Constitución del año 2010 estableció una reserva en el artículo 10, donde manda que se articulara una disposición legal que estableciera el privilegio de titularidad de tierra en frontera en una franja determinada, en una extensión superficial determinada para dominicanos y dominicanas. A 14 años no se ha hecho nada. Entonces, eso le está diciendo usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo sé. Una irresponsabilidad por un lado, pero presiones por otro. Porque mientras tanto, en frontera se está comprando tierra por encima del valor del precio de mercado. Y como usted dice, no se ha controlado la corrupción en frontera, pero tampoco se han creado las condiciones en términos de estructura material para que los militares que están en la frontera dominico-haitiana, esos que están en la parte dominicana, reciban un tratamiento adecuado
y que ellos puedan vivir en dignidad. Que hemos dicho, repliquen ahí el modelo de San Isidro, que haya viviendas del Estado y que dentro de esos recintos, para controlar a esos militares respecto de sus movimientos, cómo tratan a la familia, con quién se juntan, a qué hora llegan, con quién salen, etcétera, etcétera, un verdadero residencial del Estado, para que en tanto y cuanto estén prestando servicio en frontera, vivan ahí con dignidad, que ahí haya supermercados como en San Isidro, que haya centros hospitalarios, que haya farmacias, que haya centros escolares, centros de ejercicio en términos deportivos, garantías para que la familia del militar que esté en frontera viva en dignidad y no sea un hombre que está pidiendo un poquito de agua fría o que le dejen entrar a un baño. ¿Usted me entiende? Entonces, eso no se ha hecho. Nosotros reclamamos esas cosas. Ni se va a hacer. Doctor, Bueno, nadie sabe, hay que reclamarlo. un amigo redente, Daniel Peralta, le hace dos preguntas. Dice, ¿por qué no surgió el espíritu trinitario durante la ocupación española? Y le hace también la pregunta que cuántos institutos duartianos hay en la ciudad de Nueva York. Que por favor, si usted puede explicar eso. Puedo explicarlo todo. Mire, la historia hay que verla como lo que es. La historia no es un invento, ni es nada que se pueda acomodar. Precedió a la llegada de los haitianos a la parte este de la isla, donde estamos nosotros, un acontecimiento. ¿Cuál? La acción de Núñez de Cáceres, lo que se conoce históricamente independencia efímera, aunque yo tengo reserva con respecto al nombre de independencia, pero sí fue una separación con respecto a España. No se puede desconocer eso, y fue una reacción de dominicanos con respecto a la presencia de España. Pero además, porque yo sé por dónde viene el asunto es que hay gente que no estudia la historia, y si la estudia, se van por un sesgo y nada más. Pero nosotros enfrentamos a los españoles. ¿A quién fue que se enfrentó en la guerra restauradora? No fueron los españoles. En una guerra dura, en la que Duarte hizo presencia, que fue de Venezuela a Santo Domingo. Hemos enfrentado a todo el mundo, pero enfrentamos también a franceses, a ingleses, a norteamericanos más de una vez. Ese pueblo dominicano es un pueblo de altivez. Solo el que no conoce la historia nuestra desconoce la esencia de uno de los pueblos que ha dado las mejores elecciones. La última, de gran significación, que fue la de 1965, fue un pueblo en armas, defendiendo su constitucionalidad. En una mano la metralleta y en la otra la Constitución. Dimos una lección que precisamente nosotros acabamos de hacer un homenaje a Felipe Alou por un acontecimiento poco conocido. El único. Que Felipe Alou, estando aquí jugando con los Bravos de Milwaukee, cuando interpretaron el himno de Estados Unidos, no salió a rendirle tributo. No se paró. Se quedó en el dogado. Cuando le preguntan que por qué no salió, dijo, yo no estoy obligado a tributar el himno de un país que en este momento tiene ocupado el mío. Nosotros hicimos un homenaje ahora él fue a Santo Domingo. Y el pueblo allá le hizo un reconocimiento por esa actitud de dominicanidad. Patriótico. Sí, entero, ¿eh? Y lo dijo. Ustedes saben que en la época, ya existe la doble nacionalidad, pero en la época de él había que renunciar a la nacionalidad. Exacto. Él no renunció nunca y dice, en mi vida, a mi tiempo, solo he tenido una nacionalidad. Aunque Estados Unidos y Canadá me la ofrecieron, yo opté por la nacionalidad dominicana, la única que he tenido. Hoy es fácil porque hoy hay doble nacionalidad, pero en la época donde había que renunciar, él no renunció. Es un ejemplo de dominicanidad. Y eso es parte también de esas pequeñas historias que hacen las grandes historias. Indiscutiblemente, Entonces, doctor yo Wilson quiero que me Gómez, perdóname. Falta algo, ¿no? Yo quiero que me explique Falta por algo. qué se dice que hay dos instituciones duartianas hay aquí en que, la ciudad de Nueva York. no hay que entender lo siguiente. Ustedes saben que aquí hubo por mucho tiempo lo que se llamó Centro Cívico Dominicano. Algo como esto, que operó muy bien. Reunía a los dominicanos socialmente, encuentros, bailes, rifas, etc. Hasta que un día los directivos decidieron
hacer una entidad diferente. Y entonces crearon, ya estaba creado el Instituto Duartiano de la República Dominicana y ellos crearon el Instituto Duartiano en la ciudad de Nueva York. Pero independiente, ellos incorporaron, o sea, legalizaron eso aquí. Muy bien, ellos operaron independiente. Hasta que luego lo conformaron como Instituto Duartiano en los Estados Unidos de América, que así es como está registrado. Creo que el profesor Bienvenido Lara Flores es que tiene ese registro, tengo entendido. En un momento determinado, en un hermanamiento, el Instituto Duartiano de la República Dominicana lo cobijó y se hacían actividades conjuntas. Hasta que llegaron algunos directivos en tiempos recientes y comenzaron a desnaturalizar la institución, a prestarle la columna institucional duartiana, porque esa es una institución que rinde tributo al padre de la patria. Tiene que ser ejemplo de transparencia, ejemplo de sentido de responsabilidad, ejemplo de ciudadanía y civismo. Pero si usted lleva un político a usar la tribuna y ese político paga todas las invitaciones para tener su público cautivo, y eso es una desnaturalización, porque ya se convierte, pasa de una actividad cívica, patriótica, a una actividad política. Que nosotros no tenemos nada con la política, lo contrario, nosotros respetamos a todo el que quiera hacer política con quien le parezca, porque Duarte era abierto en ese orden y respetaba las disidencias. Y Duarte tiene un concepto de la política, decía que la política, después de la filosofía, era la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Decía, pero una política que procure el bien común, bien concebida, perfecto. Entonces nosotros respetamos eso, no nos importa, pero no lo lleve a la institución. Yo puedo tener simpatía por quien me parezca, pero no puedo llevarlo a la institución. Y ahí no podemos hablar porque la política partidaria divide. Y nosotros tenemos que procurar lo que sume, lo que nos haga más fuerte. Bien, doctor, el tiempo se nos está terminando. Sí, pero para concluir. Y yo no quiero que usted se nos vaya sin hacerle una pregunta. Que termine la conclusión. Sí, nada más concluir con lo siguiente. Perdóname. Nada más concluir con lo siguiente. En definitiva, nosotros dijimos, bueno, porque llamamos a la dirección, le dijimos, miren, es bueno corregir esto no debe ser. Dijeron que sí, se siguió en lo mismo. Entonces, al final le dijimos, mira, hemos decidido lo siguiente. Primero, que como ustedes tienen su independencia, porque ustedes orgánicamente tienen una autonomía respecto de la cual nosotros no podemos ejercer poderes ni controles. Nosotros entendemos que ustedes deben continuar con sus acciones y nosotros vamos a formar una verdadera filial, como está la de Filadelfia, como está la de Washington, como está en New Jersey, que hay 2, Puerto Rico, Miami, etcétera, Boston. Es decir, nosotros tenemos esas filiales representativas, eso en Estados Unidos, después no se diga lo que es Venezuela, Perú, o sea que Chile. La filial que representa Daisy Cabrera es la del Instituto Duartiano de la República Dominicana, correcto. Dominicana. Entonces las directrices y todo lo que nosotros canalizamos y todos estas identificaciones, PIN, logos, el material, para todo eso es que nosotros lo suministramos a la filial nuestra en Nueva York, respetando por supuesto a las personas que están, porque a fin de cuentas no tenemos por qué confrontarnos, porque a fin de cuentas el propósito debe ser el mismo, la difusión del ejemplo, vida y obra de Juan Pablo Duarte. Doctor, aclarado ya el asunto institucional del Instituto Duartiano y su presencia en los Estados Unidos, en su condición de jurista, es magistrado de la República, usted un constitucionalista consagrado, nosotros quisiéramos hacerle una pregunta. En la República Dominicana hay transmisión de mando, ahora el 16 de agosto, y siempre la tradición ha sido que la transmisión de mando se reúne la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, y el presidente de la Asamblea
y en su defecto, si no está el presidente, el vicepresidente de la Asamblea, juramentan al mandatario que ha resultado ganador en las elecciones. En esta ocasión se ha anunciado que no va a ser el acto celebrado en el lugar augusto que siempre se prepara de la Asamblea Nacional y que va a ser en el Teatro Nacional. ¿Cuál es su parecer como jurisconsulto al respecto? Mire, yo me defino un poco conservador. Yo creo mucho en los emblemas. Y creo que, como quiera que sea, eso se llama Palacio del Congreso Nacional, donde hay un salón reservado a la Asamblea Nacional. Pues yo no soy partidario de que se prefiera o se privilegie una cantidad de personas cuando lo que se tiene que procurar es una calidad de personas. Eso no violenta la Constitución, pero no hay duda que violenta sí el reglamento interno de las cámaras, que sí señalan que ese acto se hace en ese espacio geográfico. Hay presidentes que se han apartado de eso. Por ejemplo, Bosch se juramentó y no hizo uso de la banda presidencial, ¿verdad? Un asunto que era una tradición y él rompió con la tradición. Pero particularmente yo entiendo que el Teatro Nacional es un espacio reservado a espectáculos, fundamentalmente. La juramentación no es un espectáculo, es un acto solemne. Su naturaleza entraña que debe ser hecho en el espacio que le corresponde. Y si mañana, pasado o después hay que ampliar la sala augusta de la Asamblea Nacional para las juramentaciones, hay que hacerlo. Pero no me parece el lugar ideal, hasta por razones de seguridad, porque ya se tiene una seguridad establecida en ese ámbito geográfico, tanto interno como externo. Ese es un espacio ya delimitado en términos de seguridad. El Teatro Nacional no tanto, porque la seguridad se limitaba a una seguridad mínima, porque ahí se va al espectáculo. Entonces yo particularmente, que soy conservador, yo respeto mucho los emblemas. Es como el Palacio Nacional. Ese es el emblema de poder mayor que tenemos, que comparte esa jerarquía con el Palacio del Congreso Nacional. Brevemente, ya para finalizar, mañana ustedes tienen una actividad en el 809, tengo entendido. ¿A qué hora para que los amigos puedan enterarse y poder participar? Bueno, el dominio de las informaciones lo tiene Daisy Cabrera. Creo que mañana estamos a eso de las 6 de la tarde, ¿verdad? En el 809. Sí. 809, la charla Juan Pablo Duarte, Sí. la Trinitaria y la independencia de la Exacto. República Charla Juan Pablo Una Duarte, la charla. Trinitaria, La exactamente. y el independencia de la proceso. República Dominicana. Exactamente. Sí. O sea que se invitan a todos los dominicanos para que todos. participen mañana A las 6 de la tarde. en el 809. Y con esta información nosotros vamos a despedir el programa. El doctor, Un honor. que se despida del público. Muchas gracias, de verdad que es un gran honor compartir con ustedes muchas inquietudes. Les felicito porque cada inquietud de ustedes permite que la gente se edifique al máximo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros aquí. Gracias a los amables televidentes por sintonizarnos siempre aquí en Levántate New York. Y gracias al staff. Doctor, un placer tenerlo con nosotros Bueno. y pues nos sentimos bien de que le esté dando continuidad a lo que son los símbolos y el valor patriótico dominicano. Muchas gracias, un honor realmente. Bueno, señores, será hasta mañana. El tema de la dominicanidad y su defensa es un tema central. Y yo siempre he dicho que hay buenos dominicanos, la mayoría, y unos cuantos malos dominicanos. Hemos estado luchando por nuestra identidad desde Buenaventura Báez y desde antes, Sí, desde antes. en contra de los malos dominicanos. Sí, Despedimos, señores. Gracias a ustedes por estar ahí como cada mañana en Levántate New York. Y les invitamos a que nueva vez mañana estén con nosotros a la misma hora. El equipo completo aquí de Levántate New York les deseamos un día bendecido y hasta la próxima entrega. Gracias, doctor.